Ya, Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto, nuestro análisis sobre las ventas de materiales de construcción hacia los pobladores con viviendas en Lima Este, en el Perú. En primer lugar está, bueno, el informe de venta de materiales de construcción hacia los pobladores con viviendas de Lima Este, en el Perú, en el cual se analiza el uso de materiales como drywall y metálicos en la construcción de viviendas en Lima Este durante los años 2022 y 2023. Se enfoca en costos, tipos de materiales y marcas preferidas por los consumidores históricamente, ¿no? La construcción ha evolucionado del adobe y pincha a materiales más duraderos. Sabemos que el drywall y los metales han generado popularidad por su versatilidad. Mediante una encuesta en Google Form se recopilaron datos sobre preferencias y prácticas de construcción en Lima, proporcionando información valiosa para empresas y proveedores del sector. Lo que hemos planteado en el problema, el planteamiento y formulación del problema en Lima, el crecimiento urbano ha aumentado la demanda en materiales de construcción para viviendas, pero se sabe que hay escasez de información sobre los tipos de materiales, marcas preferidas y costos. Y sabemos que es esencial conocer qué porcentaje de viviendas se construyen con materiales nobles como el concreto, el ladrillo, frente a este material que es el drywall, ¿no? Que ha ganado popularidad. Esta elección afecta la durabilidad, seguridad y costos de construcción. También la falta de datos dificulta la planificación de empresas, proveedores y autoridades. Por ello nos planteamos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué marcas son más utilizadas? ¿Cuáles son los costos promedio de materiales nobles y el drywall igualmente? Y a la vez, ¿qué factores influyen en la elección de materiales en Lima? Compañero, buenas noches. Vamos a seguir con la exposición. Como también tenemos planteamiento del problema, ¿no? El planteamiento del problema y su formulación del problema. Sabemos bien que en Lima el crecimiento urbano ha aumentado la demanda de materiales de construcción para viviendas, pero sabemos que hay escasez en información sobre los tipos de materiales o marcas preferidas y los costos, ¿no? De acuerdo a cada cliente. Por eso es necesario conocer que cada porcentaje de viviendas se construyen con materiales nobles, como concreto, ladrillo, y, y esto afecta a la durabilidad, ¿no? Y seguridad y costos en construcción. La falta de datos dificulta también la planificación de empresas, proveedores y autoridades. Por ello nos preguntamos, hacemos muchas preguntas, ¿no? ¿Qué marcas son más utilizados? ¿Cuáles son los costos promedios de materiales nobles, drywall? ¿O qué factores influyen en la elección de materiales en Lima? Hemos también podido ver nuestra formulación de objetivos. Tenemos objetivos generales y objetivos específicos. Como primer objetivo, nosotros tenemos es determinar y analizar el uso de los materiales de construcción para pobladores con viviendas en Lima Este, identificando las preferencias de materiales, ya sea material noble, ya sea material drywall o de material metálicos, y las marcas más utilizadas y los costos asociados, con el fin de proporcionar información relevante para la planificación y toma de decisiones en el sector de la construcción residencial. También tenemos los objetivos específicos, ¿no? Como objetivos específicos nos hemos propuesto investigar la proporción de viviendas que utilizan concreto, ladrillo y otros materiales nobles en comparación con el drywall. También calcular los costos promedios de construcción de materiales nobles y drywall. Recopilar, en base a esto, recopilar datos sobre las marcas de concreto, ya sea materiales que se van a usar en la construcción, como ladrillo, drywall o otros materiales más comparados, ¿no? Evaluar también la percepción de calidad y los precios de marcas populares, relacionar las preferencias de materiales con factores socioeconómicos y geográficos, identificar los primeros criterios que los consumidores consideran elegir materiales de construcción y sobre todo evaluar la influencia de las tendencias del mercado y las campañas de marketing en la decisión de compra de materiales. También hemos formulado nuestra población, ¿no? Nuestra muestra y nuestra unidad de análisis. ¿Cuál es nuestra población? Son viviendas construidas en la ciudad de Lima. ¿Cuál es nuestra muestra? Hasta ahora tenemos 43
viviendas de diferentes distritos de Lima Este, asegurando una diversidad en términos de ubicación geográfica y socioeconómica. Nuestra unidad de análisis es nuestra vivienda individual. Variables serían clasificación y la descripción. Tenemos clasificación de variables, ¿no? Variables dependientes, lo cual nos indica el tipo de material de construcción utilizados, depende de su categoría, costos de construcción o remodelación, depende a su tipo numérico. Variables independientes. También tenemos, se ubica por ubicación gráfica de la vivienda, compañero. Buenas noches, profesor. Soy Sergio Sosa. Seguimos con las variables independientes. La descripción de de las variables, uno es tipo de materiales de construcciones utilizados. Las descripciones son estas materiales de construcción pueden ser de dos categorías principalmente, la de material noble y la de drywall. Los costos de construcción son es una variable que cuantifica los gastos asociados a la construcción o remodelación de cada vivienda. Es expresada en soles, ¿no? La ubicación demográfica es en Perú. Estamos en Perú, Lima Este. El nivel socioeconómico del área clasifica el nivel socioeconómico de las zonas donde se encuentra cada vivienda utilizando una escala del 1 al 5, donde 1 presenta el nivel socioeconómico más bajo y 5 el más alto. Eh, los análisis de las variables son aquellas que se quieren explicar o predecir, mientras que las que sean independientes se utilizan para ello. En este caso, las variables independientes son de materiales de construcción y las dependientes y las independientes son las ubicaciones demográficas o el nivel socioeconómico. El tipo de material de construcción, como vemos, está catalogado en material, nombre y drywall. Y los costos de remodelación pueden variar desde cero hasta el infinito, ¿no? La ubicación demográfica es categórica, que abarca departamentos y distritos del Perú también. Y el nivel socioeconómico también es de valores del 1 al 5. Esto permite las relaciones entre los materiales utilizados, su ubicación y su nivel socioeconómico, siendo útil para este proyecto. Ahí tenemos las variables. Bueno, tenemos los géneros para saber si son los dueños de los predios, son masculinos o femeninos, las edades, regiones donde viven también, porque sabemos que todos no son de un solo lugar, sabemos que vienen de distintas partes del Perú, pero viven ahí. Materiales de la vivienda, ya lo habíamos explicado, material noble, drywall, quincha, otros. Antigüedades de la vivienda, también el tiempo de construcción, hace cuánto la han construido. Obtención de material de construcción, dónde han comprado, la calidad de estos materiales y la satisfacción por el precio-calidad. Nosotros ¿cómo resolvemos este problema? Lo resolvemos con una encuesta de Google Forms para la recolección de los datos que hemos hecho dirigida hacia los pobladores de estas dichas viviendas en el territorio peruano. Tenemos las gráficas. La primera es variable cuantitativa nominal de los géneros. Vemos que en esta encuesta está el 50% de los encuestados es de género masculino, de femenino es el 47.6%, y hay personas que no prefieren decirlo, que es una persona. La tabla 2 muestra de dónde vienen. Unos vienen de la costa, otros de la sierra, otros de la selva, claro. La mayoría son de la costa.
y de la costa es la mayoría, un poquito más de la mitad, son el 55,8% de la encuesta. Acá vemos qué tipos de materiales hemos visto. Hemos visto concreto, drywall, quincha, adobe, madera y otros, ¿no? Hay una interpretación de las 43 contribuyentes personas que ven este lugar. Eh, y acá dice que el material más usado en el Perú para la construcción de viviendas es el concreto, ¿no? Que se observa que es el 62,8% de las viviendas es de concreto. Y el segundo sigue con drywall, que tiene dos viviendas de drywall. Claro, podemos tenerlo claro porque el drywall no tiene tanta edad como la construcción de concreto. Y las de adobe, bueno, cuando vino el material noble, se tuvieron que cambiar muchas. Las demás son dónde hemos encontrado o dónde han comprado estos materiales. Unos han comprado en una ferretería local, otros en algunas cadenas o distribuidores mayoristas y otras personas en línea, ¿no? Y la gran mayoría compró en lugares locales, ferreterías locales. La siguiente es la calidad de los materiales. Bueno, 4 personas han puesto muy altas y las 15 altas. Hay 18 personas que han puesto moderada. Claro, porque debemos entender las épocas y las edades también, ¿no? De las construcciones, no todas son en el mismo momento. La siguiente es la neutralidad de los materiales por la calidad-precio. 15 personas están satisfechas y 18 personas es neutro, ¿no? Así se acerta que la satisfacción neutral con los materiales es del 41,9%. Las tablas variables cuantitativas continuas, las edades, ¿no? Hay que ver que menos de 24 años, bueno, en la encuesta han puesto que son 16 personas, de 25 a 34, 13, de 35 a 44, 8, de 45 a 54, 3 y más de 55 años son 3 personas, ¿no? Dicen 16, son menos de 24 años. La siguiente es ¿hace cuánta antigüedad tiene tu vivienda? 7 personas han puesto menos de 5 años, 15 personas de 5 a 10, 8 personas de 11 a 20 y más de 20 años, 13 personas, ¿no? El 34,9% es de que los que están a 5 a 10 años. Continuando la exposición, ahora encontramos en la sección de tablas y gráficos. Tablas de frecuencia son valiosas para trabajar con variables categóricas o discretas, ya que representan la distribución de las categorías y sus frecuencias, facilitando la comparación y resumen de datos, especialmente cuando hay números categóricos. Gráfico de barras. Son ideas para representar variables categóricas o discretas. Estos gráficos permiten una comparación visual entre diferentes categorías y destacan claramente la diferencia en frecuencias o conteos. Gráfico de líneas. Son efectivos para mostrar tendencias y cambios a lo largo del tiempo. Se utiliza comúnmente para representar variables numéricos continuos en el eje X, en el eje Y y en el eje X, permitiendo identificar patrones y fluctuaciones temporales. Histogramas. Son útiles para mostrar la distribución de variables numéricas continuas, representando la frecuencia de valores en diferentes intervalos. Proporcionan información sobre la forma de la distribución, la concentración de valores y la presentación de posibles valores atípicos. Gráfico de sectores. Son apropiados para ilustrar la proporción o porcentaje de diferentes categorías dentro de un conjunto de datos. Son especialmente útiles para descartar la participación relativa de cada categoría en el total, sin necesidad de comparaciones precisas entre ellas.
Siguiente, por favor. Bien, ahora veamos la elección y el desarrollo del método estadístico seleccionado, fórmulas estadísticas y descripción breve de resultados. Como se puede ver, hicimos una media en las edades y nos resulta que son de 32 años. La mediana, 30 años. La moda, 20 años. En este caso nos quiere decir que la moda está ubicado en los intervalos de 24 años a menos. Eh, en la siguiente se puede observar que la varianza es de 144,62 y la siguiente nos sale que es 12,02 y por último el coeficiente de variación nos sale que es el 37,56%. Quiere decir menos del 50% del estudio presentado. Bien, ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué conclusiones y recomendaciones nos brindaría? Bien, en conclusiones, se puede concluir que gracias al análisis de la investigación se obtuvo que en los 43 encuestados que tuvimos, el 62,8% tiene sus viviendas construidas de concreto o materiales relacionados. Como segunda conclusión, se puede observar que el género con mayor número de datos es el masculino. Además, se evidencia que el 50% son masculinos y 47,6% son femeninos. Tercera conclusión, el 24 o el 55,8% de los 43 encuestados viven en la región de la costa o su procedencia es de la costa. Cuarta conclusión. A partir de los resultados del trabajo de investigación, podemos concluir que se ha cumplido con los objetivos generales y específicos. En primer lugar, al reconocer el nivel de satisfacción, la calidad de los materiales, el tipo de material en la región construida y la edad de los encuestados en el año del 2022 a 2023, cuya finalidad es reconocer y mejorar la calidad de las viviendas de los encuestados. Se logró demostrar el análisis de los porcentajes de las variancias de tipo de material usado, la calidad y el tiempo de antigüedad de las construcciones. Como quinta conclusión, se deduce que el promedio de las edades de los encuestados es de 32 años. Esto debido a que son más estables económicamente. Sin embargo, el 37,2% de ellos son menores o tienen edades de 24 años. A continuación, unas recomendaciones. De acuerdo con los resultados de la investigación, se recomienda lo siguiente. Se deberían implementar con mayor frecuencia campañas publicitarias destinadas hacia la construcción de nuestras viviendas. Segunda recomendación puede ser una mayor capacitación a las personas encargadas en la construcción de las viviendas en el Perú. Como última recomendación, verificar la procedencia de materiales utilizados en las construcciones de las viviendas. Y por último, el apéndice, donde se puede observar la evidencia de nuestras encuestas realizadas. El siguiente se puede apreciar en, en Excel, ¿no? La obtención de todas las encuestas, he verificado y eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Ya. Gracias, profesor.